Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, nosotros los sacerdotes tenemos esa tarea de ser pastores de almas, de acompañar los procesos de fe de las personas, brindarles esperanza, alegría, acompañarlos en sus sufrimientos, sus tribulaciones, animarlos en sus anhelos, en sus esperanzas, en sus sueños. Entrar a corregir, a orientar, ¿no? A proteger, ¿no? Acompañar procesos de fe. Bueno, y todo para que dentro de esos procesos de fe pues vayan descubriendo lo que el Señor quiere de ellos. Para todos nosotros, que es la santidad. El Señor no busca que nosotros simplemente seamos muy simpáticos y muy queridos, muy amables y buenas personas. No, eso lo pueden hacer perfectamente los ateos también. Nuestra realidad es una experiencia de asumir, vivir a un Jesús y un Jesús vivo entre nosotros. Y para poder lograr asumir toda esta realidad de un Jesús vivo y resucitado, pues necesariamente tenemos que comprender el misterio de la cruz y predicar a un Cristo crucificado. Si no hay cruz, no hay gloria. Si no hay pasión, muerte, no hay resurrección y vida. Si no asumimos ese proceso, entonces vamos a ir un poco equivocados o cojos en el camino. Entonces, por eso es tan importante esta tarea de utilizar estos medios de comunicación que hoy nos ofrece, ¿no?, la tecnología, para poder salir un poco de nuestras parroquias, de nuestros lugares donde nos encontramos y que a veces son muy distantes. Por ejemplo, yo estoy trabajando en una parroquia que se llama San Pedro Apóstol, ¿no? Iglesia Católica San Pedro Apóstol, ¿no? Al norte del estado de Oklahoma, ¿no? Entonces, esta ciudad pequeña, en carro hacia la capital, que se llama Oklahoma City, o la ciudad de Oklahoma, son casi 5 horas, 4 horas y media. Bien, en carro. Entonces uno no se puede desplazar y este pueblo es bastante pequeño. ¿Cómo salir? ¿Cómo anunciar? Bueno, nos ofrecen la tecnología estos mecanismos, gracias a Dios. Si lo sabemos utilizar, nos vamos a enriquecer y podemos hacer que esto que nos da la tecnología, la época moderna, pues sea para bien de las personas. Bueno, entonces, al anunciar la palabra del Señor, al crear conciencia de qué es lo que quiere el Señor entre nosotros y para qué Él nos dio la salvación, cuál es la misión también del laico, su compromiso, pues vemos que en síntesis, es lograr la santidad porque queremos compartir la vida con el Señor, queremos estar en su gloria, asumir, vivir, experienciar esa visión beatífica para estar plenos, contentos y felices. Todo lo que usted hace aquí en la tierra, ¿no?, que donde quiere lograr esparcimiento, recreación, todo eso son rasguños que tiene el ser humano para lograr felicidad. Si usted se enamora, ¿usted qué es lo que busca? Pues casarse, tener una bonita familia, estar feliz, ¿no? Entonces, si usted va a un centro comercial y compra un pantalón, una blusa, unos zapatos, ¿qué siente cuando compra eso? Se siente contento, se siente feliz. Cuando le dieron un trabajo, se siente feliz. Cuando logró pasar un examen en la universidad o logró pasar a la universidad que usted quería. Cuando le salieron las vacaciones, cuando va a una fiesta. Todo eso son rasguños de lograr la felicidad. Entonces la felicidad se construye aquí para lograrla plenamente en el más allá, con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí mismo uno puede construir perfectamente su infierno o su purgatorio. Entonces le queda al hombre elegir, optar. El Señor ofrece ahí el proyecto de vida, ¿no? ¿Me siguen? O venga, camina conmigo. ¿Aceptan? Entonces,
Vamos entonces a ir comprendiendo que el Señor siempre quiere compartir su experiencia, su vida, su amor con nosotros. Y eso implica cruz, sufrimiento, dolor, padecimiento. Y en esos interregnos pues hay algunas alegrías, algunos gozos. Mire su vida, yo miro la mía. A ver si usted, ¿cuántos años tiene usted? ¿25, 38, 53, 70? No sé. Bueno, la edad que tenga. Sume sus gozos, sume sus alegrías, sume sus lágrimas, sume sus tristezas, sus frustraciones, sus traiciones o las que usted ha causado. Y verá que esto es un padecer. Y cuando uno mira para atrás y hace una retrospectiva de la vida, uno dice, bueno, es que tengo que reconocer que donde he sufrido tanto, muchos de esos sufrimientos, la gran mayoría de esos sufrimientos ha sido por culpa mía. Ha llegado sufrimientos que yo no busqué, por ejemplo una traición. Le caí mal a alguien porque sí y me la veló, como decimos en Colombia. Pero si me pongo a mirar y a escarbar bien las cosas y hacer memoria, uno tiene que reconocer, hombre, definitivamente las cosas negativas que he vivido, yo mismo me las causé. ¿Por qué? Porque tuve al margen a Cristo Jesús. Tuve al margen aquel que nos planifica, que nos da la vida, que nos acompaña, que es nuestro maestro, que es el que es el agua viva. Quiere que tengamos una fuente de agua viva en nosotros y donde nunca más tengamos sed. Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues cuando uno se sale del camino, pues obviamente no está en la verdad y obviamente pues no va a encontrar la vida. Y cuando uno no quiere beber de ese agua, pues entonces uno anda con sed. Y así, entonces empieza uno a comprender la riqueza de lo que es la palabra del Señor. Pues bien, entonces este canal y otros canales muy interesantes que tenemos, todos nos ilustran, nos enseñan, nos muestran, canales católicos serios, canales católicos de la sana doctrina. La sana doctrina. ¿Cómo uno conoce qué es de la sana doctrina? Cuando uno ve que no están tergiversando ni la tradición, ni la Biblia, y que han venido respetando el magisterio. Entonces uno sabe que así son las cosas. Cuando nos vengan con palabras muy modernas, entonces no, esa palabra no es del Señor. Cuando vengan con conceptos muy modernos, no, eso tampoco es del Señor. Porque uno ya conoce el lenguaje del Señor, uno conoce la voz de su pastor. Uno ya sabe que ese es mi pastor, yo soy oveja del Señor, yo conozco la voz de mi pastor cuando me llama. Entonces llama a Carolina y llama a Blanca y llama a Arnulfo y llama a Carlos y llama a Andrés y llama a Mónica y llama a tanta gente. Y entonces estas personas responden y conocen la voz del pastor. Pero cuando nos empiezan a lanzar voces o palabras, uno dice, no, esta no es la voz de mi pastor. Eso nunca lo había yo escuchado. Eso no hace parte de algo tradicional. Entonces, lo tradicional, ¿qué significa? Algo antiguo, desueto, como museo, algo momificado. No, tradicional es que nunca pasa. Eso es lo tradicional, que nunca pasa. Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo, a ver si me hago entender. Desde aquel momento en que alguien se inventó la corbata, hay corbatas que nunca pasan de moda, jamás, jamás. Yo no sé si usted tiene si usted vivió en los años 70, ¿usted se acuerda de las corbatas cómo eran? Parecen de payaso. Empezando por el nudo que se hacía, que era demasiado grande, eran demasiado anchas, y los tonos y los estampados eran prácticamente, que uno mira eso y prácticamente falta poner la pelota roja en la nariz y decir, han llegado los payasos. Mire a las fotografías de su papá o de su abuelito, ¿no? A ver cómo eran esas corbatas. Pero fíjate que hay una corbata que jamás pasa de moda, que es aquella que no es muy ancha y que es de color negro, supongamos. Esa jamás va a pasar de moda, ¿no? Eso es algo tradicional. Y siempre va a estar de moda hasta que desaparezca la corbata y ya jamás se vuelve a usar. Pero hasta el momento eso se ha mantenido. Es algo tradicional, que siempre se va a ver bien, que siempre va a quedar bien.
Ahora otro ejemplo, a usted que le gustan las cosas de moda. No encontré otro ejemplo un poco más serio, más estructurado. Entonces recurro a ejemplos un poco domésticos, pero que ejemplifican mejor lo que quiero decir. Por ejemplo, si usted ve a unas damas que están haciendo un desfile de modas, el calzado que usan es lo que llaman la zapatilla, que es tacón un poco alto, negro, zapatilla que no tenga nada más. No es tacón corrido, no son suelas grandes, no. Para que el vestido luzca bien. Eso también es tradicional. Eso siempre se va a ver bien hasta que el día en que desaparezcan los zapatos. Bueno, lo mismo lo que la iglesia enseña. Queda tan bien, luce tan bien, se acomoda tan bien, que eso es. Salirse de allí es empezar a desdibujar, a tratar de desarticular algo que está bien articulado. Y entonces piense lo siguiente: si Jesucristo fundó su iglesia y dejó unas bases, Pedro, los apóstoles, y enseñó algo que ellos fueron transmitiendo, y así se fue enseñando y se fue aprendiendo. Después decidieron escribir eso que se transmitía de manera oral, para que quedara precisado, o tal vez mejor expuesto de manera escrita. Y todo hacen dentro de un plan de salvación, porque todo eso ha sido de manera inspirada. Por eso llaman los libros inspirados, ¿no? El canon de la Sagrada Escritura es un libro inspirado. Alguien se inspiró para decir: ¿por qué no escribimos esto que estamos contando? ¿Por qué no escribimos esto que estamos narrando, que es en nuestro testimonio? Y así fue. Pues bien, entonces, cuando uno va asumiendo esto, va aprendiendo esto, uno sabe, entonces, cuál es la voz del pastor, qué es lo que enseña el pastor, conoce uno la voz del pastor, y cuando salen cosas muy novedosas, uno dice: no, esto no es del pastor, esto es de otros pastores, o esto es otro evangelio, o este quiere saltar la puerta, ¿no? Y no por pasar por la puerta que es Cristo, que es el pastor, o el portero, y es la puerta. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, entonces uno va descubriendo una serie de cosas. Y todo esto que estoy diciendo es para que usted tenga en cuenta lo siguiente. Si siempre se nos ha enseñado cómo nos hacemos hijos de Dios, ¿cómo nos hacemos hijos de Dios? Nos hacemos hijos de Dios a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es el que nos muestra al Padre. Como Jesucristo es el Hijo de Dios, ese ser que le llaman Padre, entonces cuando uno tiene fe en Jesucristo y se hace bautizar, entonces empieza una realidad de orden espiritual trascendente, deja de salirse de las áreas terrenas e inmanentes, o terrenales e inmanentes, para comprender la realidad espiritual. El Evangelio según San Juan dice lo siguiente en su capítulo 1, verso 9 en adelante. Él era la luz verdadera. ¿Quién era la luz? Jesús. La luz que ilumina a todo hombre. Y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Hoy vemos que ya lo están descartando nuevamente. Y vino a su propia casa, era judío, llegó a estas tierras, y los suyos no lo recibieron. Efectivamente, por eso lo mataron. ¿Quiénes lo mataron? Sus mismos coterráneos. Pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad de ser hijos de Dios. Les dio capacidad de ser hijos de Dios a todos los que lo recibieron. Yo lo quiero recibir. Yo estoy de acuerdo con tu mensaje. Yo creo en ti. Yo creo lo que nos enseñas. Sé que lo que estás diciendo es verdad. Entonces, ese adherirse, entonces crea una capacidad. ¿Para qué? Para ser hijos de Dios. Sigue. Al creer en su nombre, como creo en ti, como me adhiero a tu mensaje, me adhiero a lo que estás enseñando, me adhiero a tu persona, me adhiero a tu proyecto. Entonces, al creer en su nombre,
han nacido no de sangre alguna. Eso ya no venimos por Adán, no. Ni por la ley de la carne, nada de eso. Ni por voluntad de hombre, tampoco. Sino que han nacido de Dios. Nuestra realidad de ser hijos de Dios es una cuestión de orden espiritual. Cuando nos dice que todos somos hijos de Dios, nos están diciendo es que hay un papá que nos quiere a todos, que nos ama a todos, pero para aquí nomás. No hacen referencia a Cristo Jesús, que es el que nos desborda, el que nos trasciende, que es el que nos muestra al Padre. Yo soy el único camino para llegar al Padre. ¿El Padre qué? ¿Cuál Padre? El Padre de todos. Entonces, es Cristo Jesús que a través de la adhesión a su palabra, a su mensaje, a su persona, al creer en Él, entonces ya esta situación deja de tener los planos netamente carnales, se adquieren las situaciones de orden espiritual y por eso nos dan capacidad para ser hijos de Dios y al hacer la voluntad del Padre, de Jesús, entonces hemos nacido de Dios. Al creer en su nombre, ha nacido no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Esos son los hijos de Dios. Los que han nacido de una manera espiritual. Los que han nacido nuevamente en el Espíritu. Se nació de carne, de sangre, de hombre. En Cristo Jesús nacemos del Espíritu, porque nos adherimos a Cristo Jesús, que es Dios, que es el que nos muestra al Padre. Esa es doctrina católica y por eso toda esa introducción, ¿no?, es para decir esto de estos pocos minutos. Conozcamos la doctrina, no nos dejemos envolver por doctrinas de ensueño, sofisticadas, ¿no?, muy empalagosas, muy bonitas, de palabras bonitas, pero que no son o no hacen parte de la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Esa enseñanza puede ser maravillosa, muy sugestiva, pero no es enseñanza de la iglesia. Entonces, si no se aclara, va a crear confusión. Y eso es lo que, de alguna manera, se está produciendo. Porque hoy las nuevas generaciones piensan de esa manera. ¿Pero qué? Si todos somos hijos de Dios, ¿o hay alguna diferencia? ¿O no crees tú que eres muy arrogante al pensar que solamente los cristianos católicos se hacen hijos de Dios por el bautismo y los demás qué? ¿Y los que no quieren creer qué? ¿Esos son despreciados? ¿Esos son excluidos? ¿Qué te pasa? Estás mal. Hoy ese mensaje nuevo que se escucha que todos somos hijos de Dios, ese es el verdadero. A mí me parece, eso se llama relativismo y ahí es donde está el problema. No es lo que a ti te parezca, ni lo que al otro le parezca por muy bonito que lo diga, sino que es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando viene a lo que a mí me parece, eso se llama relativismo y cada uno entonces empieza a exponer lo que le parece y se deja de lado lo que es. No debemos dejarnos guiar y orientar por lo que nos parece, sino por lo que es. ¿Y cómo es? Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad de ser hijos de Dios, a todos. O sea que todos estamos invitados a eso. Al creer en su nombre, es decir, al tener fe en Cristo Jesús, han nacido no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Jesús nos hace hijos de Dios. Tenemos una filiación divina. Nos muestra al Padre, nos hacemos hijos adoptivos de ese Padre, tenemos como hermano a Cristo Jesús y por eso, por Cristo Jesús, nos hacemos hermanos todos y nos hacemos hijos en el Hijo. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.